Mi esposo me dijo que nadie me querría y me dejó por alguien más joven. Se arrepintió cuando me vio con su competencia en la portada de una revista. Todo empezó así. Llevaba 12 años casada con Julián. 12 años en los que construimos todo desde cero. Cuando nos conocimos, él no tenía nada más que una idea y yo tenía los ahorros de mis primeros trabajos y toda la disposición del mundo para que él brillara. Montamos una agencia de diseño y publicidad. Yo me encargaba de la logística, de las cuentas, de que los empleados cobraran a tiempo y de que los clientes estuvieran contentos. Él era la cara pública, el genio creativo. Al principio todo era equipo. Comíamos pizza sobre cajas de cartón en una oficina sin aire acondicionado. Pero el éxito llegó, y con el éxito, Julián empezó a cambiar. Primero fueron los trajes caros. Luego fueron las cenas que se alargaban hasta la madrugada. Y después, empezó el desprecio hacia mí. Recuerdo perfectamente la noche que todo se quebró. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba en la cocina esperándolo con un té. Él entró oliendo a un perfume que no era el suyo. Ni siquiera intentó ocultarlo. Se sirvió un whisky y me miró de arriba abajo con una expresión de asco que nunca voy a olvidar. Me dijo que estaba cansado, que la chispa se había ido, que yo me había vuelto una mujer aburrida, predecible y que ya no encajaba en su nuevo estilo de vida. Marta, tienes que ser realista, me dijo, arrastrando las palabras. Mírate, te has descuidado. Solo hablas de facturas y de nóminas. Ya no me inspiras. Necesito a alguien que vibre a mi misma frecuencia. Yo me quedé helada. Intenté decirle que todo lo que él tenía era gracias a que yo había sostenido la base mientras él volaba. Me interrumpió a mitad de la frase. Se rió en mi cara. ¿Crees que alguien más te va a querer? Soltó con una crueldad que me quitó el aire. Tienes 36 años, Marta. Estás marchita. Si me dejas, te vas a quedar sola. Nadie va a querer a una mujer que solo sabe hacer hojas de cálculo y que ya no tiene nada que ofrecer visualmente. Eres reemplazable. Yo, en cambio, estoy en mi mejor momento. A la semana siguiente me llegaron los papeles del divorcio. Julián ya tenía a alguien más. Se llamaba Lucía. Tenía 22 años y acababa de entrar como pasante de fotografía en nuestra propia agencia. Él no tuvo la decencia de buscar fuera. Me reemplazó en mi propia oficina, con mi propio dinero, por una chica que podría ser mi hermana menor. El proceso de divorcio fue un infierno. Julián tenía a los mejores abogados que nuestro dinero pudo pagar. Me dejó con una parte mínima de la empresa y una casa que todavía tenía hipoteca. Se llevó la marca, los clientes grandes y la reputación. Sus amigos, que yo consideraba mis amigos, dejaron de llamarme. De pronto, yo era la exesposa resentida que ya no servía para nada. Pasé 3 meses encerrada. No quería ver a nadie. Las palabras de Julián se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Nadie te va a querer, estás marchita, eres reemplazable. Me miraba al espejo y solo veía lo que él quería que viera. Una mujer cansada, con ojeras y sin rumbo. Pero algo cambió una tarde de lluvia. Estaba revisando unos archivos viejos en mi computadora y encontré una carpeta con estrategias que yo misma había diseñado y que Julián se había adjudicado como propias. Campañas que habían ganado premios y que habían hecho que la agencia despegara. Me di cuenta de que el cerebro detrás de todo ese éxito siempre había sido yo. Él solo ponía la voz y la sonrisa. Decidí que no iba a morir en esa casa. Vendí las joyas que me quedaban, pedí un préstamo y decidí empezar de nuevo. No bajo mi nombre, sino bajo una marca nueva. Pero necesitaba un aliado, y sabía exactamente a quién buscar. Adrián Torres era el mayor rival de Julián. Sus agencias siempre competían por los mismos contratos. Julián lo odiaba a muerte porque Adrián era más joven, más audaz y tenía una visión mucho más humana de la publicidad. Julián siempre decía que Adrián era un arribista con suerte. Conseguí una cita con él. Fui a su oficina con el corazón en la garganta. No iba a pedirle trabajo. Iba a proponerle una fusión de talentos que destruiría a Julián en el mercado. Cuando entré en su despacho, Adrián se levantó y me saludó con un respeto que hacía años yo no sentía de un hombre. Marta, sé perfectamente quién eres, me dijo Adrián mientras me ofrecía un café. Siempre me pregunté cuándo te cansarías de estar en la sombra de un hombre que no te merece. He seguido tu trabajo, aunque Julián le pusiera su firma. Sé que tú hiciste la campaña de los relojes el año pasado. Fue brillante. Trabajamos juntos durante 6 meses en absoluto secreto. Adrián no solo era un profesional increíble, sino que empezó a tratarme como alguien valiosa. Me hacía preguntas, escuchaba mis ideas y, poco a poco, empezó a mirarme de una forma que me hacía sentir viva de nuevo. No era solo negocios. Había una tensión eléctrica entre nosotros que yo intentaba ignorar, pero que era imposible de negar. Mientras tanto, la agencia de Julián empezaba a dar señales de debilidad.
Sin mi gestión de crisis y mi control de presupuestos, Julián estaba gastando más de lo que ganaba. Lucía, su nueva novia, solo quería ir a fiestas y aparecer en eventos. No sabía nada de cómo manejar un cliente difícil. Julián empezó a llamarme, primero para insultarme y luego para pedirme ayuda amistosa con unas facturas. Bloqueé su número. Adrián y yo cerramos un trato con una de las empresas de cosméticos más grandes del país. Era el contrato que Julián había estado persiguiendo durante años y que siempre se le escapaba. La campaña se centraba en la belleza real y el poder de la experiencia. Fue idea mía. Adrián insistió en que yo fuera la cara de la campaña junto a él para un reportaje especial sobre los nuevos líderes de la industria en la revista Business and Style. Al principio me negué, tenía miedo. Las palabras de Julián seguían ahí, en el fondo de mi mente. ¿Quién te va a querer? Pero Adrián me tomó de las manos, me miró a los ojos y me dijo algo que lo cambió todo. Marta, eres la mujer más inteligente y atractiva que he conocido en este medio. Es hora de que el mundo vea lo que Julián fue tan estúpido de dejar ir. El día de la sesión de fotos me sentí otra persona. Me maquillaron, me vistieron con un traje impecable y me di cuenta de que no estaba marchita, estaba floreciendo. Adrián apareció en las fotos conmigo, abrazándome por la cintura, ambos mirando a cámara con una seguridad que asustaba. La revista salió un martes. La portada era impactante. El título decía, la nueva era de la publicidad, como Marta y Adrián Torres están redefiniendo el éxito. Esa misma tarde, yo estaba en mi nueva oficina con Adrián celebrando con una copa de vino. De repente, mi secretaria me dijo que había alguien en la recepción que exigía verme. Sabía quién era. Julián entró como un torbellino. Se veía demacrado. El traje le quedaba grande y tenía los ojos inyectados en sangre. Traía la revista en la mano, arrugada. Se detuvo en seco cuando vio a Adrián sentado en mi escritorio, con su mano apoyada sobre la mía. ¿Qué es esto, Marta?, gritó Julián, lanzando la revista sobre la mesa. ¿Con este tipo? ¿Con mi competencia? Me has traicionado de la peor manera. Estás haciendo el ridículo. Todo el mundo se está riendo de ti por salir en esa portada pretendiendo ser algo que no eres. Adrián se iba a levantar, pero yo le puse la mano en el brazo para que se quedara quieto. Me levanté lentamente, me acomodé la chaqueta y caminé hacia Julián. Me di cuenta de que ya no le tenía miedo. Me di cuenta de que lo que sentía por él no era odio, sino lástima. Nadie se está riendo, Julián, le dije con voz calmada. De hecho, acabo de recibir llamadas de 3 de tus clientes más grandes. Quieren pasarse a nuestra agencia. Dicen que desde que me fui, tu servicio es mediocre y tus ideas son viejas. Julián palideció. Miró a Adrián y luego volvió a mirarme a mí. Se acercó un paso, bajando la voz, intentando usar ese tono manipulador que antes me dominaba. Marta, por favor, sé que estás haciendo esto para darme celos. Funcionó, ¿vale? Lucía es una niña, no tiene tu clase. Me equivoqué, te necesito de vuelta en la empresa. Podemos olvidar todo esto, puedo dejarla hoy mismo. Tú y yo somos el equipo ganador. Nadie te va a cuidar como yo. Me eché a reír. Fue una risa genuina, liberadora. Adrián también sonrió desde el escritorio. Hace unos meses me dijiste que nadie me querría, Julián. Me dijiste que estaba marchita y que era reemplazable. Mírame bien. No solo encontré a alguien que me valora profesionalmente, sino que he encontrado a un hombre que no necesita apagar mi luz para sentirse brillante. Julián intentó hablar, pero las palabras no le salían. Estaba viendo cómo su imperio se desmoronaba frente a sus ojos mientras yo estaba en mi mejor momento. Vete de aquí, Julián, le dije señalando la puerta. Tienes que ir a pagar las deudas que Lucía te está dejando. Y por cierto, la próxima vez que hables de mí, asegúrate de decir que soy la dueña de la agencia que te va a dejar en la quiebra. Julián salió de la oficina sin decir una palabra. Se veía pequeño, vencido. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en mi silla y suspiré. Adrián se acercó a mí y me rodeó con sus brazos. ¿Estás bien?, me preguntó al oído. Nunca he estado mejor, respondí. Pero la historia no terminó ahí. Julián no se iba a rendir tan fácilmente. Esa misma noche, mientras Adrián y yo cenábamos en un restaurante para celebrar nuestro nuevo contrato, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Julián había publicado un video en sus redes sociales. Estaba visiblemente ebrio, llorando frente a la cámara. Empezó a decir mentiras atroces. Dijo que yo le había robado secretos industriales, que lo había engañado con Adrián durante años mientras todavía estábamos casados y que yo era la responsable de que su salud mental estuviera por los suelos. El video se volvió viral en cuestión de minutos. La gente en los comentarios empezó a atacarme sin saber la verdad. Cazafortunas, traidora, mala mujer.
El acoso digital era insoportable. Adrián dejó el tenedor sobre el plato y me miró. Su cara no reflejaba miedo, sino una rabia contenida, fría. Me quitó el teléfono de las manos y apagó la pantalla. No lo mires más, Marta, me dijo con voz firme. Eso es exactamente lo que él quiere. Quiere que entres en pánico, que le llames, que le ruegues que borre el video. Quiere retomar el control sobre tus emociones porque ya no tiene el control sobre tu vida. Me está destruyendo, Adrián, le dije, sintiendo que el aire me faltaba. Ese video tiene miles de compartidos. Mis clientes lo van a ver. Mi familia lo va a ver. Está diciendo que lo engañé contigo mientras él trabajaba para darnos una buena vida. Es mentira, todo es mentira. Lo sé, respondió él, tomando mi mano sobre la mesa. Y tenemos cómo demostrarlo. Mañana mismo vamos a hablar con mi equipo legal. Julián acaba de cometer el error más grande de su vida, difamación pública con pruebas inexistentes. Esa noche no pude dormir. Pasé horas mirando el techo, sintiendo como el peso de 12 años de matrimonio me aplastaba de nuevo. Me acordé de todas las veces que me quedé hasta tarde cuadrando balances para que él pudiera irse de copas con sus contactos. Me acordé de cómo me pidió que dejara de usar maquillaje porque ya no tenía a quien impresionar. Cada insulto, cada desprecio, ahora se transformaba en una herramienta de su propia destrucción. A las 8 de la mañana estábamos en el despacho de los abogados. El abogado de Adrián, un hombre llamado Roberto que parecía no haber sonreído en 30 años, miró el video de Julián una sola vez. Esto es un regalo, Marta, dijo Roberto sin despegar la vista de su monitor. Julián está desesperado y la desesperación lo volvió estúpido. Ha dado nombres, ha dado fechas y ha hecho acusaciones de robo de propiedad intelectual. Solo tenemos que presentar los registros de creación de las campañas que tú diseñaste. Están a tu nombre, ¿verdad? Sí, respondí. Siempre guardé copias de seguridad de mis archivos originales con fecha y hora de creación en mi servidor personal. Nunca confié del todo en la organización de su oficina. Perfecto. Vamos a presentar una demanda por difamación y daños morales. Pero antes, quiero que veas algo. Roberto giró su pantalla. Era un informe financiero reciente de la agencia de Julián. Al parecer, la empresa estaba en caída libre. Lucía, su joven novia, había convencido a Julián de invertir casi todo el capital operativo en una supuesta línea de moda que resultó ser un fraude. Julián estaba debiendo 3 meses de renta de las oficinas y los empleados estaban empezando a demandarlo por falta de pago. Está intentando hundirte para ver si puede sacarte dinero, concluyó el abogado. Cree que si te asusta lo suficiente, aceptarás un acuerdo extrajudicial para que se calle. Pero no vamos a hacer eso. Vamos a ir por todo. Salí de la reunión sintiéndome un poco más fuerte. Pero la realidad me golpeó en el pasillo. Recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando. Marta, ¿qué es esto que dice Julián? Preguntó entre sollozos. Dice que le quitaste todo. La gente en el pueblo está hablando. Dicen que te volviste una mujer sin escrúpulos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu marido después de tanto tiempo? ¿Mamá, de verdad le crees a él antes que a tu propia hija? Le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Es que el video se ve tan real, él está sufriendo, Marta. Se le nota en la cara. Colgué el teléfono. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi propia familia dudaba de mí por un video de un hombre borracho. En ese momento, la tristeza desapareció y solo quedó una sed de justicia fría y calculadora. 2 días después, la situación de Julián empeoró. Lucía, al ver que el dinero se estaba acabando y que Julián estaba envuelto en problemas legales, lo dejó, pero no se fue sola. Se llevó el coche de lujo que Julián le había regalado y que todavía no terminaba de pagar y se fue con uno de los modelos jóvenes de la agencia. Julián me llamó esa noche. Esta vez no gritaba. Su voz sonaba quebrada, pequeña. Marta, por favor, ayúdame, me suplicó. Lucía se fue, me vació la cuenta conjunta. No tengo para pagar la nómina de este viernes. Si no pago, me van a quitar la oficina. Tú sabes cómo manejar esto. Por favor, solo préstame algo de capital. Te lo devolveré en cuanto cerremos el trato con la constructora. No hay ningún trato con la constructora, Julián, le dije con voz gélida. La constructora firmó con nosotros ayer por la tarde. Vieron tu video y decidieron que no querían que su marca estuviera asociada con un hombre tan inestable y poco profesional. ¿Qué? No, eso es imposible. Ellos son mis amigos. En este negocio no hay amigos, Julián, solo hay resultados. Y tú hace mucho que dejaste de darlos. Colgué. Me sentí poderosa, pero la venganza no era suficiente. Necesitaba que la verdad saliera a la luz de la misma forma en que él intentó enterrarme. Adrián y yo preparamos un contraataque. No fue un video llorando, fue un comunicado oficial de prensa, respaldado por documentos notariales.
Publicamos las pruebas de que las campañas exitosas eran mías. Publicamos las grabaciones de seguridad de la oficina donde se veía a Julián gritándome y maltratándome verbalmente meses antes del divorcio. Y lo más importante, publicamos el registro de la cuenta donde él había estado desviando fondos para los caprichos de Lucía mientras yo todavía era su socia. El efecto fue inmediato. La opinión pública giró 180 grados. Los mismos que me llamaron traidora, ahora me pedían perdón en los comentarios. Julián pasó de ser la víctima a ser el villano de la historia. Pero Julián todavía tenía una última carta bajo la manga, una carta sucia. Me envió un mensaje de texto con una foto. Era una foto mía de hace 10 años, en un momento muy íntimo y vulnerable, algo que solo él tenía. Si no retiras la demanda y me das el 30% de tu nueva agencia, esta foto estará en todos los foros de internet mañana a primera hora. Tú eliges, Marta, o me salvas o nos hundimos los dos. Me quedé mirando la pantalla, temblando. Adrián se acercó y vio la foto. Su mandíbula se tensó tanto que pensé que se le romperían los dientes. Esto es extorsión, Marta, dijo él. Esto ya no es solo civil, es penal. Puede ir a la cárcel por esto. Lo sé, respondí, pero si esa foto sale, mi reputación profesional se acabó. Nadie se va a acordar de mis campañas. Solo se van a acordar de esa imagen. Pasé la noche más larga de mi vida. Tenía que decidir entre ceder al chantaje y salvar mi imagen, o arriesgarlo todo para enterrar a Julián definitivamente. Miré a Adrián, que se había quedado dormido en el sofá de mi oficina, esperándome. Él creía en mí. Él no me veía como un objeto reemplazable. Tomé mi decisión a las 5 de la mañana. Escribí un mensaje a Julián, haz lo que quieras. Yo ya no tengo miedo. Inmediatamente después, envié la captura de pantalla de su amenaza a mi abogado y a la policía. No iba a esperar a que él actuara. Iba a golpearlo primero. A las 10 de la mañana, mientras yo estaba en una reunión con un nuevo cliente, la policía llegó a la oficina de Julián. Lo detuvieron frente a los pocos empleados que le quedaban. Lo sacaron esposado por intento de extorsión y difusión de material privado sin consentimiento. Las cámaras de los programas de chismes estaban ahí. Julián intentó taparse la cara con la chaqueta, pero ya era tarde. El hombre que me dijo que nadie me querría estaba siendo arrastrado hacia una patrulla, solo y arruinado. Un mes después, la calma finalmente llegó. La agencia de Julián fue liquidada para pagar a sus acreedores. Yo compré el equipo y los muebles en una subasta por una fracción de su valor. Fue extraño caminar por esos pasillos que antes me hacían sentir tan pequeña. Ahora, cada rincón me recordaba mi victoria. Adrián y yo decidimos tomar un descanso. Nos fuimos a una cabaña en las montañas, lejos de los teléfonos y de las redes sociales. Una tarde, frente a la chimenea, él me entregó un sobre pequeño. ¿Qué es esto?, pregunté. Es un contrato, dijo él con una sonrisa pícara, pero no es de trabajo. Abrí el sobre. Eran 2 boletos de avión para Italia, solo de ida. He pensado que la sede europea de nuestra agencia necesita una directora ejecutiva que no tenga miedo a nada, continuó Adrián. Y yo necesito a esa misma mujer a mi lado, no solo como socia. Lo miré y, por primera vez en años, sentí que el futuro no era algo que me daba miedo, sino algo que yo misma estaba diseñando. Pero el destino tenía un último giro preparado para nosotros. Justo antes de irnos al aeropuerto, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Al abrirlo, mi sangre se congeló. Era una foto de Adrián, de hace 3 años. Estaba en una cena íntima con una mujer. Esa mujer no era yo, esa mujer era Lucía. Debajo de la foto, un mensaje corto: él también tiene secretos, Marta. ¿De verdad crees que te buscó por tu talento? Me quedé mirando la pantalla del teléfono mientras el taxi avanzaba hacia el aeropuerto. El corazón me latía en las sienes. Sentía que el aire dentro del coche se volvía espeso, casi sólido. Adrián estaba a mi lado, revisando algo en su propia tablet, totalmente ajeno a que mi mundo se estaba derrumbando por tercera vez en menos de un año. Miré la foto una y otra vez. No era un montaje. Conocía perfectamente la forma en que Lucía sonreía cuando creía que tenía el control, y conocía esa mirada de Adrián. Era la misma mirada de admiración y complicidad que me había dedicado a mí durante los últimos meses. Estaban en una terraza, de noche. Él le sostenía la mano sobre la mesa. No parecía una reunión de negocios. Parecía una cita. ¿Pasa algo, Marta? Te has quedado pálida, dijo Adrián sin levantar la vista de la tablet. No, nada. Solo un mensaje de mi madre otra vez, mentí. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra habitación. Guardé el teléfono en el bolso. Tenía que pensar. Si Adrián y Lucía se conocían desde hace 3 años,
Eso significaba que Adrián sabía perfectamente quién era ella cuando entró a trabajar en la agencia de Julián. Significaba que toda la casualidad de nuestra unión profesional podría ser una estrategia fríamente calculada para destruir a Julián usando su punto más débil, yo. Llegamos a la terminal. Adrián se encargó de las maletas con la misma eficiencia de siempre. Yo caminaba como un autómata. Mientras pasábamos por seguridad, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Y si Lucía no era la amante de Julián, sino una infiltrada de Adrián? ¿Y si el plan siempre fue que Julián me dejara para que yo, despechada, corriera a los brazos de su mayor competidor con todos los secretos de la empresa? Me senté en la sala de espera de la zona VIP. Adrián fue a buscar unos cafés. Aproveché para reenviar el correo a Hugo, un antiguo compañero de la universidad que ahora se dedicaba a la ciberseguridad y que era un genio rastreando huellas digitales. Hugo, necesito saber de dónde viene este correo y si la foto es real. Es de vida o muerte. No me preguntes por qué, le escribí. Adrián volvió con 2 vasos de cartón. Se sentó frente a mí y me dedicó esa sonrisa perfecta que antes me daba paz y que ahora me producía escalofríos. En unas horas estaremos en Roma, Marta. Un nuevo comienzo. Te lo mereces, dijo, estirando la mano para acariciar mi mejilla. Me aparté disimuladamente para recoger mi bolso. No podía dejar que me tocara. No hasta saber la verdad. Adrián, ¿alguna vez habías trabajado con Lucía antes de que ella llegara a la agencia de Julián? Solté de golpe. Él no parpadeó. Ni un solo músculo de su cara se movió. Esa falta de reacción fue lo que más me asustó. Una persona normal se habría confundido o habría tardado un segundo en recordar el nombre. Él se quedó estático, manteniendo el contacto visual. ¿Lucía? ¿La chica de Julián? No, Marta. Ya te lo dije. Solo la conocía de vista por los eventos del sector. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Me ha llegado un rumor. Alguien dice que os vieron juntos hace tiempo. Adrián soltó una carcajada seca, casi natural. Marta, Julián está desesperado. Está en una celda o bajo fianza intentando joderte la cabeza desde lejos. Es obvio que él o alguien de su entorno está enviando basura para separarnos. No dejes que gane. No hoy. Su explicación era lógica. Era lo que yo quería creer. Pero la foto en mi teléfono decía lo contrario. El altavoz anunció nuestro vuelo. Adrián se levantó y me tendió la mano. Yo me quedé sentada, mirando el suelo alfombrado de la terminal. No voy a subir a ese avión, Adrián. ¿De qué hablas? Los billetes están pagados, la oficina en Italia nos espera. Marta, no seas impulsiva. Vete tú. Yo tengo cosas que resolver aquí. No puedo empezar algo nuevo si siento que camino sobre arenas movedizas. Adrián cambió el tono. Ya no era el socio encantador. Su voz se volvió profesional, fría, autoritaria. Marta, si no subes a ese avión, el trato con los inversores europeos se cae. He puesto mucho dinero en esto. Tu cara en esa revista fue el gancho, pero el compromiso es lo que cierra los contratos. No me hagas esto. ¿El dinero o yo, Adrián? ¿Qué es lo que realmente te importa? Él suspiró, frustrado. Miró su reloj y luego a mí. Me importas tú, pero también me importa el imperio que estamos construyendo. Si te quedas por un correo anónimo de mierda, Julián habrá ganado. Piénsalo bien. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de embarque. Estaba seguro de que lo seguiría. Siempre lo había hecho con los hombres de mi vida. Había seguido a Julián durante 12 años, sacrificando mi identidad. Ahora estaba a punto de hacer lo mismo con Adrián. Me levanté, pero no fui hacia la puerta. Fui hacia la salida del aeropuerto. Pedí un coche de vuelta a la ciudad. En el trayecto, recibí un mensaje de Hugo. La foto es real, Marta, sin rastro de edición. Los metadatos indican que fue tomada el 14 de mayo de 2023, a las 23:15, en un restaurante de la zona alta. Y hay algo más. El correo desde el que te la enviaron está vinculado a una cuenta prepago, pero el servidor de origen es el mismo que usa la agencia de Adrián para sus comunicaciones internas. El golpe fue físico, sentí náuseas. Adrián me había enviado la foto él mismo, o alguien de su círculo íntimo lo había hecho. ¿Pero para qué? ¿Por qué enviarme una prueba de su propia traición justo antes de irnos? Llegué a mi oficina. Estaba vacía, en silencio. Me encerré en mi despacho y empecé a revisar todos los contratos que había firmado con Adrián en los últimos 6 meses. Leí cada letra pequeña, cada cláusula que antes había pasado por alto porque confiaba en él. Y ahí estaba, en la cláusula de rescisión de nuestra sociedad. Si uno de los socios decidía abandonar el proyecto por causas personales no justificadas o por incapacidad emocional antes de un año, el otro socio se quedaba con la totalidad de la propiedad intelectual y los contratos vigentes. Adrián no quería que fuera con él a Italia, quería que me asustara.
Quería que me quedara en tierra para poder declararme incapaz o inestable y quedarse con todo lo que yo había aportado, mis clientes, mis ideas y la marca que tanto nos había costado levantar. Me estaba aplicando la misma táctica que Julián, pero de forma mucho más sofisticada. Llamé a Sofía, mi secretaria de confianza. Sofía, necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Trae las llaves del archivo de seguridad y llama a Roberto, el abogado. Dile que tenemos una emergencia legal. Pasamos la noche entera trabajando. Descubrimos que Adrián no solo conocía a Lucía, sino que Lucía era su prima segunda. No eran amantes, eran familia. La habían infiltrado en la agencia de Julián para acelerar su caída. Adrián sabía que Julián era débil y que caería ante una mujer joven. Lo que no esperaba era que yo fuera tan eficiente montando una nueva agencia. Adrián necesitaba mi talento para recuperar la inversión inicial, pero una vez que el contrato en Italia estaba asegurado, yo era un estorbo. Una socia al 50% es cara. Una socia declarada inestable es gratis. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Adrián. Ya estaba en Roma. Siento que no vinieras. Los inversores están decepcionados. He tenido que decirles que estás pasando por un colapso nervioso debido al divorcio. Me han dado el control total para no detener la operación. Cuídate, Marta. Tómate el tiempo que necesites. Me quedé mirando el mensaje con una sonrisa amarga. Él creía que me había vencido. Creía que yo era la misma mujer que lloraba en la cocina mientras Julián la insultaba. Roberto, ¿tenemos todo listo? Pregunté. Todo, respondió el abogado, ajustándose las gafas. Tenemos los registros de parentesco de Lucía y Adrián. Tenemos el informe de Hugo sobre el origen del correo de extorsión. Y tenemos el testimonio firmado de uno de los contables de Adrián que estaba harto de sus métodos. Entonces, procedamos. No envié un comunicado de prensa esta vez. Fui directamente a la fuente. Llamé a los inversores en Italia. Les hablé en su idioma, con la calma que solo te da saber que tienes la verdad de tu lado. Les envié las pruebas de que Adrián estaba utilizando métodos ilegales y fraude de identidad para manipular sus acciones. Para el mediodía, las cuentas de la sociedad en Europa estaban congeladas. Me senté en mi silla y miré por el ventanal de la oficina. Estaba cansada, agotada hasta los huesos. Había perdido a un marido y a un amante socio en menos de un año. Estaba sola, pero por primera vez, esa soledad no se sentía como un fracaso. Se sentía como libertad. De repente, la puerta de mi despacho se abrió. Era Julián. Se veía peor que la última vez. Había salido bajo fianza, pero su aspecto era el de un hombre que no había dormido en semanas. No traía un traje caro. Traía una sudadera sucia y vaqueros desgastados. Marta, susurró. ¿Cómo has entrado aquí, Julián? Vete antes de que llame a seguridad. He venido a advertirte. Adrián te está usando. Él planeó todo desde el principio. Lucía me confesó todo antes de irse. Me dijo que Adrián le pagó para que se acercara a mí. Él quería mi agencia, pero sobre todo te quería a ti para destruirme por completo. Llegas tarde, Julián, le dije, levantándome de la silla. Ya lo sé, y ya me he encargado de él. Julián se quedó paralizado. Se acercó a mi escritorio, con las manos temblorosas. Marta, si nos unimos, si testificas a mi favor en el juicio de extorsión, diciendo que yo estaba bajo presión mental, podemos recuperar la vieja agencia. Podemos empezar de nuevo, tú y yo. El equipo ganador, ¿te acuerdas? Nadie te conoce como yo. Nadie te va a perdonar como yo. Lo miré fijamente. Me asombraba su capacidad para intentar manipularme incluso cuando estaba en el fondo del pozo. Nadie me tiene que perdonar nada, Julián. Y nadie me tiene que querer para que yo valga algo. Vete, ahora. Él bajó la cabeza y salió de la oficina arrastrando los pies. Fue la última vez que lo vi. Semanas después, el escándalo estalló en Italia. Adrián fue retenido para interrogarlo sobre el origen de los fondos de su agencia y por el fraude a los inversores. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito, ahora estaba manchado para siempre. Yo me quedé con la agencia, no con la suya, ni con la de Julián, con la mía. Una estructura pequeña, sólida y honesta. Un viernes por la tarde, mientras recogía mis cosas para irme a casa, sonó el teléfono de la oficina. Era una voz de mujer, joven, que parecía asustada. Marta, soy Lucía. Me quedé en silencio un momento, procesando el odio que sentía por esa voz. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. Adrián me ha dejado tirada. No me paga a los abogados y la policía me está buscando por complicidad. Él tiene documentos que me incriminan a mí sola. Marta, sé que me odias, y tienes razones. Pero tengo algo que te puede interesar. Algo que Adrián guardaba en una caja fuerte en su casa. No me interesa nada de lo que tengas que decir, Lucía.
arréglatela sola. Es sobre tu padre, Marta. Sobre el accidente que tuvo hace 10 años. Adrián no te conoció por casualidad hace 6 meses. Él estuvo allí ese día, sentí que el mundo se detenía. El ruido del tráfico de la calle desapareció y solo quedó el zumbido eléctrico en mis oídos. Mi padre murió en un atropello una noche de noviembre hace 10 años. El conductor se dio a la fuga y nunca hubo testigos, ni cámaras, ni pistas. Fue el evento que destruyó a mi familia y lo que me obligó a dejar la universidad para trabajar y mantener a mi madre. ¿De qué hablas, Lucía?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Mi padre murió en un accidente de tráfico. El culpable nunca apareció. Adrián era ese conductor, Marta, dijo Lucía, y pude escuchar cómo encendía un cigarrillo al otro lado de la línea. Él acababa de salir de una fiesta. Iba borracho. Su padre, que en paz descanse, tenía muchos contactos en la policía en ese entonces. Limpiaron todo. El coche fue desguazado esa misma noche en un taller clandestino. ¿Por qué me dices esto ahora?, le espeté. Eres su familia. Lo has ayudado a hundirme. Porque él me ha dejado sola frente a la justicia por lo de la agencia de Julián, respondió ella con amargura. Adrián no tiene lealtad con nadie, ni siquiera con su propia sangre. Me prometió que me sacaría del país y ahora ha bloqueado mis llamadas. Si yo caigo, él cae conmigo. Tengo las fotos del coche antes de que lo destruyeran. Él las guardó, no sé por qué, quizá por un retorcido sentido de culpa o para recordarse a sí mismo de lo que es capaz. Quedamos en un parque a las afueras de la ciudad. Fui con Hugo, mi amigo de sistemas, porque no me atrevía a ir sola. Lucía apareció con una gabardina vieja y gafas de sol. Parecía una sombra de la mujer vibrante que había visto en las redes sociales meses atrás. Me entregó un sobre amarillo. Ahí está todo, dijo ella. Hay una confesión escrita de su puño y letra que guardaba en su caja fuerte. Fue un borrador de una carta que nunca te envió. Él te buscó hace años, Marta. No fue por negocios. Te observó desde lejos, vio cómo sufrías por dinero tras la muerte de tu padre y se aseguró de que terminaras casada con un idiota como Julián para que, cuando llegara el momento de rescatarte, tú le entregaras todo sin dudar. Abrí el sobre. Dentro había fotos granuladas de un coche deportivo azul con el capó destrozado. La fecha coincidía exactamente con la noche que perdí a mi padre. Y luego, una hoja de papel arrugada. La letra era inconfundible. Era la letra de Adrián. Marta, cada vez que te miro, veo el golpe. Veo el momento en que su cuerpo impactó contra el cristal. He intentado compensarlo dándote el éxito que mereces, pero sé que si supieras la verdad, me matarías. Sentí un asco profundo. No era amor. No era admiración profesional. Era una obsesión nacida de la culpa de un asesino. Me había usado como un proyecto de redención personal, manipulando mi vida, mis relaciones y mi carrera para sentirse menos monstruo. Hugo tomó las fotos y los documentos. Marta, esto es suficiente para reabrir el caso, dijo con voz grave. El homicidio por imprudencia con omisión del deber de socorro no ha prescrito del todo si hay pruebas de ocultación de pruebas por parte de autoridades. No perdí el tiempo. Fuimos directamente a la fiscalía. Pasé 6 horas declarando. Entregué todo, la confesión, las fotos y el testimonio de Lucía, quien aceptó declarar a cambio de una reducción de cargos en el caso de fraude financiero. Mientras tanto, Adrián seguía en Italia, creyendo que su único problema era una investigación contable. No sabía que el pasado, ese que creía haber enterrado bajo capas de dinero y prestigio, acababa de alcanzarlo. Emitieron una orden de captura internacional. La Interpol detuvo a Adrián en su hotel de lujo en Roma 3 días después. Las imágenes de su detención fueron incluso más impactantes que las de Julián. Se le veía confundido, gritando sobre sus derechos, mientras los carabinieri lo sacaban esposado. El juicio duró 1 año. Fue un proceso agotador que drenó casi todos mis ahorros. Julián intentó llamarme varias veces desde la cárcel donde cumplía condena por extorsión, tratando de darme consejos legales o simplemente para decirme que él siempre supo que Adrián era un criminal. No respondí ninguna de sus llamadas. Finalmente, el juez dictó sentencia. Adrián fue condenado a 12 años de prisión por homicidio, obstrucción a la justicia y fraude. Lucía recibió una sentencia suspendida y desapareció de la ciudad. Nunca volví a saber de ella. Hoy estoy sentada en mi pequeño apartamento. No tengo la gran agencia de publicidad. No tengo una mansión, ni salgo en portadas de revistas. Trabajo como consultora independiente para pequeñas empresas locales. Gano lo justo para vivir y para que mi madre esté tranquila en una residencia de calidad. A veces me miro al espejo y busco a la Marta de hace 2 años. La que creía en las promesas de hombres poderosos. Ya no la encuentro.
La mujer que veo ahora tiene líneas de expresión más marcadas y una mirada mucho más dura, pero duerme en paz. Hace poco, recibí una carta de la cárcel. Era de Adrián. No la abrí. La rompí en 1000 pedazos y los tiré a la basura. No necesito sus disculpas ni sus explicaciones. Lo que Julián nunca entendió cuando me dijo que nadie me querría, es que el amor de los demás no vale nada si se construye sobre mentiras y manipulación. Y lo que Adrián nunca entendió es que no se puede comprar el perdón construyendo un imperio sobre la tumba de alguien. Estoy sola, es verdad, pero por primera vez en mi vida, soy la única dueña de mi historia. No soy el trofeo de nadie, ni el proyecto de redención de un asesino, ni la socia reemplazable de un narcisista. Ayer salí a caminar por el parque donde Lucía me dio las pruebas. Me senté en un banco y simplemente respiré. Un hombre se acercó para preguntarme la hora. Era joven, amable. Me sonrió y se quedó un momento esperando a ver si decía algo más. Le di la hora, le devolví una sonrisa educada y me levanté para seguir mi camino. Todavía no estoy lista para que alguien me quiera, pero estoy perfectamente lista para quererme yo, y con eso, por ahora, me basta.